Comienza la primera fase de camperización de nuestra nueva Mercedes Sprinter de 7 metros. La furgoneta que nos va a llevar a recorrer los lugares más inhóspitos del planeta. Después de ver la serie del viaje por Europa y Turquía de todo un año, quédate a ver la camperización de nuestra nueva Sprinter. En esta primera fase vamos a revivir tanto el interior de la furgoneta como el exterior. Limpiar la cabina, quitar el panel interior y quitar los vinilos. Todo esto lo tenemos que hacer súper rápido porque tenemos día para llevar la furgoneta al taller, porque eso será la siguiente fase, que será pues pasar la revisión del vehículo, ver que todo esté correcto, o sea que tenemos que acabar pronto. Día 1 o 0 de la camperización. Es 0 porque no vamos a camperizar nada, vamos a desmontar todo lo que hay porque está lleno de paneles y vamos a limpiar. El Fabi se va a encargar de... Yo soy el equipo de desmontaje, voy a quitar los paneles que tiene, que hay que quitar unos remaches y Natalia... Equipo de limpieza. Yo voy a limpiar la cabina, que por suerte la verdad que los que nos la han vendido la han dejado bastante limpia, pero necesita unos cuantos mimos extra y a ver si la podemos dejar como nueva. ¡Vamos! Es que, o sea, es exagerado como que han chorretones así negros. Y eso que no lo parece, o sea, no parece que esté tan sucio, pero joder, que son 10 años casi que tiene la furgoneta, por mucho que la hayan limpiado, la limpias a fondo o eso, pero el agua está súper negra ya. Joder. Yo creo que se nota un poco, ¿no? Esto es como está ahora y esto es como estaba antes. Aquí veis todos los chorrotones que han quedado hacia abajo. Joder, madre mía, o sea... Yo voy a seguir a lo mío, voy a seguir aquí. Ya he desmontado este panel. Ya le he quitado los remaches, la verdad es que con el taladro es súper fácil. Bueno, ya habéis visto que he parado el timelapse porque se ha parado con esta maravillosa tira D que nos dejó aquí el vendedor. Ya hemos quitado un lado. La furgo está súper bien. Claro, que la tengan así protegida. Mirad cómo se ve. La verdad es que se la había currado. Hombre, le puse aquí un super spam. Ahora me falta sacar el otro lado. Este es más largo. Este delita. Va, pero Ha sido rápido, ha ido súper rápido. Con el taladro se quita rapidísimo. La suerte es de Duetti ahí. Vamos a usarlo aquí. Que no tengan luz. Estamos en cualquier sitio, random. Y lo podemos usar, lo bueno. Pues nada, como veis aquí todo lo que he sacado. O sea, ya he terminado, me falta una pequeña madera que tengo que poner detrás que no puedo sacarle, tengo que traerme otro destornillador. Y te tengo una liada ahí, o sea, es que ¿ahora qué hacemos con esto? Pero si es media furgoneta. Bueno, yo creo que nos dará tiempo de ir a un punto de reciclaje, vamos a llevar todo eso y que se lo queden, porque yo no lo quiero, desde luego. Me he venido a la furgo porque voy a coger las alfombras, las voy a limpiar y voy a utilizar un producto que nos habéis recomendado por Instagram. Os pedí un producto para renovar plásticos del interior de la furgo, salieron como muchas marcas y de todas esas hemos elegido una que es la que ya habíamos utilizado con la anterior furgoneta para los plásticos exteriores, o sea que me las llevo, las limpio y vemos qué tal es el resultado. Bueno, ya estoy de nuevo en la furgo, ya las he dejado aquí y yo creo que el resultado ha quedado súper bien. La verdad que no me lo esperaba porque yo decía, bueno, quizá las tendremos que cambiar y no sé, se veían como muy blanquitas al inicio, o sea que bueno, el resultado es bueno. Segunda fase de limpieza. Hemos comprado unos
cepillos así. Y vamos a probar porque la otra vez yo le di casi a todo y el agua salía negrísima. O sea que le quiero dar una segunda pasada porque a ver si el agua sale limpia. Pero lo vamos a hacer con esto, que nos va a solucionar la vida, yo creo. Hoy que hace sol, vamos a probar a limpiar un poco los asientos, que es que la furgoneta es como que huele a años y yo creo que son los asientos, porque todo esto ya estaba limpio más o menos. Entonces vamos a seguir la misma técnica, quitar grasa y esto, a ver qué pasa. Vamos a aprovechar que hace sol, porque si no, esto no se va a sacar en la vida. Pues si no, yo esto no lo he probado nunca, ¿eh? Ya verás tú. Ni se está limpiando, ¿eh? También. ¿Quién sabe? Dale más rápido. Powers, I will show you where they go. You like the wind, I'll tell you where it blows. ¿Y cómo me parece que va o qué la cosa? Yo qué sé, yo veo agua negrilla. ¿Y ese agua cómo la sacamos de ahí luego? Trapo. You want the rivers, let me show you where they flow. Clean as you go. Entonces está cogiendo el truquillo, ¿eh? Bueno, la siguiente fase es que le doy con un trapo de microfibra. Y ahora ya sí que está saliendo el agua negra, ¿eh? Ahora ya se ve negrita. Habrá que darle, yo creo que 2 pasadas y... No está, es que no tiene manchas, está sucio de la vida que lleva, pero no tiene manchas, eso está guay. Bueno, después de la indecisión inicial parece que la cosa va funcionando, así que nos animamos con el resto del asiento. Y aunque este proceso te lo resumimos en algunos minutos, nos llevó una mañana completa tan solo un asiento. Bueno, aquí tenemos a Fabi ahí dándole fuerte, ¿eh? Está saliendo chorretones así negros. Está bien esto, porque trabaja de manera automática. Sí. City, all I see is walls. Where is my son? I don't know. Maybe he's gone. Skyscrapers, 100,000 acres. Betrayed you maker. Ahora que tenemos todo el salpicadero limpio, voy a probar a darle con un renovador de plásticos que os preguntamos por Instagram. Nos recomendasteis varias marcas, pero elegimos esta que se llama Melgears, no sé, porque esta ya la habíamos utilizado para limpiar otra furgoneta cuando la teníamos que entregar. Le dimos toda una pasada de cera y a los plásticos por fuera. Entonces este sí que no lo habíamos probado. Digo, bueno, pues lo vamos a probar y no sé, a ver si... No está muy mal, pero sí que es verdad que, por ejemplo, este de aquí se nota como más desgastado, supongo que del sol. Entonces nos dice las instrucciones, ¿eh? Que lo pongamos un poco en un trapo de microfibra y que frotemos. Y que no quede como exceso de producto. Le damos un trocito. Bueno, he dejado ese cachito que os he dicho antes aquí y se nota un montón. O sea, este es el lado que ya le hemos dado y este es el que no. Que supongo que es por el sol y eso, que se quedan un poco más sequitos los plásticos, pero bueno, se nota un montonazo. Ahora este ya se ha secado.
Hemos acabado ya más o menos de limpiar salpicadero, puertas, techo, asientos, han quedado súper bien. Fabi ahora estamos intentando sacar el vinilo, pero como que no, que necesitamos una pistola de calor y el próximo día vendremos ya con la pistola. Sí. Y acabaremos de quitar vinilos, pero yo creo que ha quedado súper bien. Está el interior por delante, queda ¡buah! El exterior ha quedado súper limpio. Ahora falta que nos venga el asiento del copiloto, que tenemos que encontrar un asiento, porque lo he limpiado un poco por encima para podernos sentar, pero la idea es que llegue otro y que tengamos 2 asientos individuales. Bueno, pues el resultado de los asientos yo creo que ha quedado súper bien. Sí que es verdad que seguramente después de todo el proceso de camperización y que pase por talleres y todo esto le volveremos a dar, ¿vale? Ahora hemos hecho como una limpieza profunda, pero yo le volvería a dar porque seguro que se van a manchar otra vez. Pero el sistema yo creo que ha funcionado súper bien. Lo hemos usado también para el techo, que ojalá lo hubiera tenido el primer día, y para limpiar la cabina, que el primer día no lo teníamos. Y yo creo que ha quedado súper bien. Aparte no tienes que estar ahí flotando tú y haciendo fuerza. Así que nada, estamos súper contentos. Ya tenemos la cabina limpia, hemos quitado todo el panelado y ahora nos tocan los vinilos. Que yo el otro día intenté quitar uno un poco ahí, me animé y no va a ser tan fácil. Así que me parece que vamos a tener que buscar una pistola de esta de caliente porque si no lo veo difícil con el pedazo de vinilos que tenemos. Que hay una puerta entera por quitar. O sea. Hoy estamos quitando los vinilos que nos han dejado una pistola de calor. Y creo que es la mejor solución porque este de aquí cuesta un montón. Hemos estado quitando por aquí números de teléfono y eso. Ese era fácil, pero este de aquí... Estos que son de doble capa así gorditos, que llevan años, cuesta, hay que quitarlos para o con la pistola de calor o yo no sé ni si con el secador sería viable porque... Esto la verdad que va bastante bien. Y un cúter, pero no enseña la herramienta mágica, ¿la has enseñado? Esto es una herramienta de YouTube, vale para muchas cosas. Es una cuchilla de cúter. Para no dejarte las uñas ahí. Ahí puedes remeter sin cargarte la pintura. Pues definitivamente no va a ser nada fácil quitar los vinilos. Ayer nos pasamos toda la tarde para quitar un triste trozo y de hecho es que aunque haga sol estos días está haciendo mucho frío y cuesta mucho porque es que se enfría enseguida y además ese vinilo parece que es como de alta calidad porque tiene una capa por encima protectora y no sé. Quitamos las letras de los números de teléfono del anterior dueño en un momento. ¡Qué bien, qué bien! Y luego nos pusimos a tirar del grande y eso nos va a costar más días de lo que teníamos previsto. Y bueno, así que vamos a ello. Bueno, día 2 de sacar vinilos no está siendo fácil porque hace mucho frío, estos días está haciendo bastante frío y claro, le ponemos la pistola de calor pero se enfría, entonces está costando bastante. Ahora Fabi está intentando quitar esto, pero yo creo que nos vamos a ir al otro lado porque aquí hace sombra y en el otro lado está dando el sol y yo creo que será más fácil. Así que nada, a ver si podemos avanzar un poco, porque el otro día estuvimos toda la tarde para quitar lo que veis que falta, o sea, nada. También hay que ver qué tamaño de vinilo tenemos, que empieza aquí y acaba aquí. O sea, ya era grande. Hemos quitado todo este trozo, que parece que no, pero joder, es que es enorme. Y es que es doble, ¿no? O sea, tiene como dos... Sí, tiene un plastiquito que aquí se ve, transparente, protector, y luego el vinilo, o sea que para tirar de él... Bueno, hoy el día ha sido más productivo, hemos conseguido sacar los vinilos laterales, esas 2 redondas enormes, y también hay que decir que han venido 2 almas caritativas a ayudarnos, porque si no, a lo mejor todavía estaríamos sacando vinilos. Y nada, ahora nos queda el que está encima de la cabina, que ese tiene tela porque está como agrietado, o sea, yo creo que del sol se ha ido quemando y está fatal para sacarlo, aparte de que está encima de la cabina, o sea, necesitamos una escalera, subirnos y toda la historia. Y también nos queda el de la puerta trasera, o sea, toda la puerta de detrás es un vinilo entero, o sea, incluso las letras donde pone Sprinter, por detrás hay vinilo. Segundo, tercer, no, cuarto, ya no sé qué día es, de quitando vinilos. Este nos va a costar la vida, ¿eh?
Y tras muchísimas horas, nuestra furgoneta pasa a la siguiente fase. Último paso ya ahora para rematar la faena después de quitar todos los odiosos vinilos estos. Este que está tan cristalizado, pues al darle con la pistola se ha quedado ahí el pegamento adherido. ¿Y qué vamos a hacer? Pues darle con alcohol y frotar hasta que se vaya. ¿Es el pegamento? Esto sí.